Amigos, hoy traigo para ustedes este candado de la marca Multilock. Es un MVP22. Este candado se utiliza para bloquear la palanca de cambios de un carro. Puede ser un carro automático o puede ser un carro manual. Eh, lo he visto en carros manuales que trancan la palanca con el retroceso, y en carros automáticos, pues obviamente en parking. Este debe ser un modelo bastante antiguo porque el mecanismo que tiene, aunque es pin in pin, es decir, que tiene pernos exteriores e interiores en todas las posiciones, no tiene, los pernos internos no son spool. Em, por eso creo que probablemente este es un modelo viejo, además que se ve que está bastante usado, que ha tenido bastante uso. Lo compré así, él normalmente viene con otra pieza que entra en estos dos carriles de acá, que hacen que se ajuste el carro. Aquí voy a mostrar en pantalla una sección de de las instrucciones de cómo se instala. Este candado todavía se vende. Existen tres modelos. Obviamente este y otro que es más grande, que es el MVP 45. Son los diseños antiguos, tienen otros dos diseños que se ven bien interesantes. Los invito a entrar en la página de Multilock y ahí podrán ver los otros diseños. Este candado lo compré porque, primero, porque me trajo viejos recuerdos. Recuerdo cuando yo era niño, mi mamá, el carro de mi mamá tenía un mecanismo de seguridad como este, y quizás eso me motivó a comprarlo. Además, porque eh, como ya quizás saben, si vieron mi video eh, anterior, el número 30 si no me equivoco, em, es, en ese video muestro la apertura de un clase C, serie C, perdón, de Multilock, que tiene un mecanismo similar. Sin embargo, ese candado creo que es un modelo más nuevo que este es todavía más antiguo. Eh, Como verán, el candado funciona perfectamente. Cuando el candado no está en uso, para facilidad, se instala el arco de esta forma en el candado, se sostiene y es perfectamente posible bloquear el candado sin la llave. Bien, amigos, entonces voy a hacer un corte del video acá para poner el candado en la prensa, arreglar un poco la iluminación y nos vemos en un segundo. Como ven, el candado ya está en la prensa. Vamos primero a probar que abra bien. Como ven, abre perfectamente. Ahora voy a usar este tensor en forma de Z, colocado de esta forma. Tengo que estar muy pendiente que este lado esté bien pegado a la pared, que el tensor esté recto. Y voy a utilizar esta ganzúa, que es la número 3 del kit de Multipick. Como ven, es una bandera bastante plana. Empiezo a ganzuar. Tercero pide un clic. Quinto pide un clic. Segundo pide un clic. Primero pide un clic y un ligero avance en el rotor. Tercero me dio otro clic y un gran avance en el rotor. Creo que ya estoy. Nada más. Nada más me quedan
pines internos, pernos internos. Entonces voy a cambiar de ganzúa por esta que es la número 2 del kit de Multipick, que es una curva bastante más pronunciada. Primero nada, se siente colocado. Segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto nada. Estoy haciendo una tensión baja para poder sentir la contrarrotación que dan los pernos internos. Como son muy chiquitos, la contrarrotación es poquita. Creo que toqué el cuarto y me dio otro avance en el rotor. A ver quién nos está frenando. Parece ser el cuarto, pero lo intenté colocar, me dio contrarrotación y perdí una buena parte del falso colocado que tenía. El segundo volvió a pedir, ya quedó colocado. Primero nada, segundo nada, tercero nada. Vamos a ver quién nos puede estar deteniendo la apertura. Tercero, segundo y primero nada. Vamos a ver si por allá el quinto quizás. El tercero lo sentí pidiendo y me dio un clic. Estoy revisando el primero, asegurándome. Segundo. Hoy justamente Taganpic publicó un video en el que habla de aprender a gansuar en sentido diferente al que estamos acostumbrados. Y esto, con este falso colocado tan pero tan pronunciado, es casi como gansuar en un sentido diferente. Realmente es una habilidad muy útil poder gansuar en cualquier sentido. Es algo que obviamente los cerrajeros utilizan mucho a nivel profesional, pero que nosotros los gansadores deportivos no acostumbramos a hacer. Pero sí es algo que debería aprender a hacer. Quiero aprender a gansuar en un sentido diferente. Ahí está el primero. Con la ganzúa plana logré que me diera un avance y se pronuncia aún más el falso colocado. Sigo intentando. El cuarto lo toqué y me dio la apertura. Es increíble lo difícil que puede llegar a ser gansuar este candado. Quitar el enfoque automático. Quitar el enfoque manual, perdón. Activar el enfoque automático.
y vamos a proceder con el despiece. Este candado tiene esta carcasa de plástico que toca remover primero y a partir de ahí, quitando este tornillo, vamos a poder sacar el centro, dado que no está el arco impidiéndolo. Vamos a poder sacar el centro del candado y acceder al mecanismo y al cilindro y a los pernos, espero. Bueno, esta parte del video la voy a acelerar y nos vemos en un par de minutos cuando culmine. Muy bien, entonces aquí vemos arriba los resortes, aquí más abajo los contrapernos, que no se le pueden sacar los pernos internos porque están resortados, tienen un resorte adentro, y los pernos de llave. En la tercera franja vemos un spool en forma de torpedo, muy bonito. Los demás son normales. En los contrapernos sí tenemos dos spool y tres normales. Y en los pernos internos son todos normales. No veo spool en los pernos internos, a diferencia del candado que mostré anteriormente, Multilock también. Les voy a poner un link al video aquí en la esquina superior derecha. Bien, como ven, son bastantes partes. Es un candado difícil de gansuar, aunque no es más difícil que el que mostré anteriormente. Pero también es muy seguro. Si se fijan, tiene una coraza de acero endurecido de medio centímetro de grosor. Adentro tiene, protegiendo el mecanismo en la parte superior, tiene esta barra de acero que protege de ataques con taladro, y debe hacer un muy buen trabajo porque se ve que es acero endurecido también. Y como les mostré, la carcasa, como les comenté también, la carcasa que tiene un resorte acá para sujetar el arco cuando el candado no está en uso. Vamos a ver si lo puedo hacer funcionar. De esta forma sujeta el arco de forma tal que la persona pueda utilizar su vehículo y después permitía fácilmente la instalación. En el rotor no vemos nada particular más que algunas aserraciones que no sé por qué serán y algunos protectores contra taladro. Voy a intentar enfocar acá. Si se fijan, esos dos pines de acero que se ven, uno acá
y otro acá son protección anti-tagadro. No veo más protección anti-tagadro. Quizás una acá que no está. Y aquí tiene el bloqueo para que no pueda ser bypassable el candado mediante un ataque de bypass. Bien amigos, eso era todo lo que tenía para ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este video. Me disculpan si me quedó un poquito largo, pero saben que estos despieces tienden a ser complejos y desastrosos en muchas ocasiones. Y la verdad es difícil hacerlo más rápido sin hacer un desastre por todas partes. Bueno, muchas gracias por ver. Nos estaremos viendo en uno próximo. Por favor, no se olviden de hacer clic en me gusta y suscribirse a mi canal. Hasta luego.